HR Moments, el lugar indicado si quieres conocer a profesionales y apasionados de los recursos humanos como tú. Disfruta, escucha y aprende de la mano de Endalia sobre las tendencias y temáticas de interés vinculadas con la gestión de talento y personas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo HR Moment, el espacio donde conocer a profesionales y apasionados por los recursos humanos y donde conocer las nuevas tendencias de este sector. Yo soy David Del Val, responsable de Personas y Talento de Endalia, y hoy vamos a hablar de la importancia de gestionar un buen onboarding en los primeros meses con nuestros trabajadores, con nuestros nuevos trabajadores. Cómo influyen estos nuevos primeros meses y por qué es importante gestionar este proceso con las personas que se incorporan a la organización. Y para charlar sobre esto, estoy hoy con Maribel García. Hola Maribel, bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Maribel es profesional de los recursos humanos y conectora de Employer Branding y marca personal. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, Maribel. Y antes de empezar, aunque muchos de vosotros ya nos conocéis, Endalia es una compañía especializada en software de gestión integral de los recursos humanos y servicios de nómina. Para aquellos que aún no sabéis a qué nos dedicamos, vamos a compartir con vosotros un breve vídeo de presentación inicial y de esta manera conoceréis en qué ayudamos a los profesionales de recursos humanos en su día a día. Y ahora sí, Maribel, comenzamos. Vamos a ir viendo la importancia del onboarding, analizando diferentes temas de este área. Antes de comenzar, deciros a todos los participantes que plantearemos todas aquellas preguntas que tengáis al final de la sesión. Es importante que a la hora de escribir en el chat pongáis el mensaje para todos, para que todos podamos ver las preguntas. Por poder optimizar la sesión, vamos a responder a todas estas preguntas al final. Y ahora sí, Maribel, comenzamos hablando de por qué trabajar el onboarding, ¿no? Hay estudios que dicen que 5 de cada 10 trabajadores deciden si continuar en la empresa o no en los 6 primeros meses. Y creo que este dato pues, ya responde a la pregunta de por qué es importante trabajar en el onboarding en las organizaciones. Antes de comenzar, ¿cómo definimos el onboarding para ti? Pues mira, yo siempre digo que es el momento, y con momento está la clave porque parece que es en un instante, en un día, es el periodo que va desde que la persona es seleccionada en la compañía hasta que ha adquirido los conocimientos para integrarse en la propia organización. La clave para mí de todo lo que he dicho es la palabra integración, es decir, cuando la persona está integrada en la compañía, podemos decir que es autónoma en su puesto de trabajo. Pues imagínate, nos olvidemos de lo de un día o en una semana. Estamos hablando de que no hay un periodo de tiempo fijo, pero si la persona tiene que estar en su puesto de trabajo de manera independiente y autónoma, más o menos, yo siempre digo que estamos hablando de unos 6 meses. Entonces, tiene que ser desde que la persona es, oye, te hemos seleccionado, ya no eres candidato, eres empleado, hasta que la persona ya
digamos que está completamente integrada en la empresa. Sí, todo ese periodo inicial que incluía lo que podemos llamar pre-onboarding, ¿no? Y ya onboarding cuando la persona se incorpora y van pasando los primeros meses. Eso es. Y en particular, ¿por qué consideras que es tan importante trabajar un buen onboarding desde las organizaciones? Mira, para mí es clave este momento en la relación que hay entre organización y persona, porque es el punto clave en el que las empresas pueden demostrar su coherencia y de ahí la importancia, ¿no? Y lo que te hemos contado de nosotros, ahora te vamos a demostrar quiénes somos. Entonces, si no hay coherencia, imagínate si es importante o no, ¿no? O sea, creo que es un momento clave en la relación precisamente porque es donde somos capaces de que haya coherencia entre la experiencia del candidato y la experiencia como empleado. Entonces es vital que tengamos claro qué le hemos contado, pero sobre todo quiénes somos para que eso sea real. Desde luego, sí, sí, además una de las peores pesadillas que tenemos ahora los departamentos de personas y talento y al final la organización es la fuga de talento, ¿no? Y si nos centramos en estos primeros meses del trabajador en la compañía, ¿tú crees que una mala gestión del proceso de onboarding puede derivar en la decisión del empleado de marcharse o al contrario, si el dar una buena bienvenida puede fidelizar al talento? La segunda parte es más debatible, aunque sí, pero la primera estoy completamente de acuerdo. Es decir, si lo que decíamos, si tú no has tenido un buen proceso de bienvenida, de onboarding, de incorporación a la empresa, hablabas antes de un dato, de una estadística. Hay un informe que dice que el 22% de los nuevos empleados se van antes de los 45 días. Y esto es muy significativo. Es decir, ahí hay una incoherencia, ahí hay un desequilibrio. Entonces sí que puede hacer que la persona se vaya. ¿Por qué? Pues porque las personas quieren sentir que están en un sitio donde están a gusto, donde han apostado y aquello que han querido, las ilusiones, las expectativas se están cumpliendo, porque si no, evidentemente ya no hay esa idea de, bueno, esto con los años, no. Ya no podemos esperar que la persona vaya adaptándose, que nos vaya conociendo. Tenemos que ser muy transparentes desde el inicio para que la persona experimente ya qué significa estar en esta empresa, porque es evidente que si esas expectativas y esa realidad no concuerdan, muy probablemente la persona sí tome la decisión de marchar. De cambio, sí. Estamos también en un entorno de más inmediatez, ¿no? En el que cobra especial importancia el gestionar estos procesos iniciales de la mejor manera. Perfecto, genial. Pues ahora que ya conocemos un poco la importancia de gestionar un buen plan de onboarding, queremos conocer las claves, ¿no? Para contar con su buena gestión, ir al detalle. Un punto importante que nosotros vemos en este sentido es contar con una buena gestión de la nómina, un buen proceso de alta de los trabajadores. Si hay algo que muestra satisfacción laboral es una buena o mala gestión de la nómina y contar con un sistema que permite una correcta y rápida gestión de las altas, pues en este sentido genera una impresión muy positiva en los empleados. Además de esto, Maribel, ¿qué objetivos tendrías tú personalmente que cumplir en un proceso de onboarding exitoso? A ver, para mí es tener claro las tres fases y dentro de las tres fases, pues, qué aspectos tenemos que tener en cuenta. Yo creo que hay como las 4 Cs de lo que es el proceso de onboarding. ¿Sí? Y que se tienen que cumplir ya, digamos, en la parte de incorporación, que son claridad, cumplimiento, claridad, cultura y conexión. Esto significa que le tenemos que transmitir a la persona cuáles son aquellas formas, aquellas normas que tiene que cumplir que están implícitas en trabajar con nosotros. Lo tiene que saber desde el principio, hablas de entender la nómina, pero también tiene que saber, pues, dentro de lo que es la claridad, cuáles son las expectativas que nosotros tenemos con respecto a él, cuáles son sus funciones, qué se espera de él en X tiempo. Es decir, la persona tiene que estar tranquila sabiendo qué es lo que tiene que hacer y qué se espera de él, ¿no? Luego tiene que entender cómo es trabajar en esa empresa, cuál es la cultura,
cuáles son las normas formales e informales, ¿no? Lo que es trabajar en esa empresa, que es más del pasillo, pero que es importante para integrarse en la compañía, como estamos hablando de lo que es el proceso onboarding. Y luego la conexión, cómo vinculamos a las personas, cómo generamos esas relaciones para que la persona pueda pues, integrarse en los diferentes equipos. Pues creo que estas 4 Cs apoyan un poco lo que hablabas ahora a la hora de que la persona pues, tenga el conocimiento, ¿no? de qué es entrar en una nueva familia, cómo es trabajar aquí, cómo nos relacionamos, cuáles son los hábitos que tenemos en la empresa, las rutinas, más allá de lo más formal, ¿no? Que puede ser pues, entender qué es lo que tengo que hacer en mi puesto de trabajo, qué se espera de mí, cuáles son mis objetivos, a quién tengo que reportar, con quién me voy a relacionar, etc. A veces damos por hecho lo que decíamos antes, ¿no? Que la persona poco a poco, pues ya si eso se va a ir enterando. Una persona entra de nuevas a una compañía y es muy difícil si no hay un trabajo previo hecho de preparación para facilitar esa incorporación a la persona, porque la empresa no para, la empresa no para. Y entonces es clave que esa persona pueda coger el ritmo de muchas veces el acelere que lleva ya la propia compañía lo antes posible. Y si no cuidamos todos esos pasos, puede haber una desafección, puede haber una sensación incluso de no voy a poder porque este ritmo me va a costar mucho. Hay muchísimas emociones y sentimientos que la persona tenemos que tenerlas en cuenta previamente para poder darle las herramientas. Desde luego, sí, sí. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y aquí yo creo que la clave es comunicar, ¿no? Voy a acercarme porque estoy leyendo que me oyen regular y a lo mejor tú me oyes bien, David. Yo te digo perfectamente. Sí, bueno, voy a intentar acercarme al micro, que es que hoy tengo problemillas con el entorno y he tenido que improvisar. Entonces voy a ver si gritando un pelín más me decís si se oye mejor. Vale, vamos a estar atentos a los comentarios. Yo de momento te oigo Genial. perfectamente, por aquí nos dicen que sí, que mejor. Así Gracias. que perfecto. Y sí, decía que estoy totalmente de acuerdo contigo y que creo que uno de los puntos fundamentales es la comunicación, ¿no? En estas primeras fases del onboarding, sobre todo el comunicar aquellas normas más implícitas que no son la misión, visión y valores que todos en las presentaciones de onboarding realizamos, sino aquellas normas más implícitas en la organización, esa cultura, y saber pues poner una hoja de ruta para el empleado de 1, 3, 6 meses y ir haciendo unos acompañamientos durante esta primera etapa que permitan a esta persona, en primer lugar, eso, sentirse acompañada y, por otro lado, entender sus necesidades o problemáticas si las tuviese en estos primeros momentos de la relación. Eso es, la comunicación es clara, o sea, es súper importante. Una de las cosas que yo creo que es súper importante es que la persona tiene que estar tranquila porque no vamos a poder aprenderlo todo al principio, pero sí que tiene que tener claro a quién dirigirse si sucede cualquier cosa. Entonces, el tener esa agenda, como decías, del primer día, de la primera semana, las fases y todo como mucho más preparado, planificado, agendado, con las diferentes las diferentes personas con las que va a tener que interactuar esta persona. Tener un acompañamiento, que sienta que hay alguien que se está encargando de ayudarle en esta fase del proceso de incorporación, más allá de su responsable, de su líder, porque yo creo que es importante que entendamos que una figura o un equipo que va a estar de soporte, a su lado, acompañándole en este proceso de integración, es también manifestarle que para nosotros es importante su incorporación, no es algo que, bueno, ves haciendo y ya vas a ir aprendiendo. Y luego lo que decías, comunicarle muy bien todo lo que es importante para que él se vaya integrando lo antes posible, más allá de la cultura, de las normas y demás, sobre todo eso, tener claro. Aquí te vas a encontrar a un mogollón de personas. No vas a aprenderte esos nombres mañana ni pasado, no te estreses, pero que por lo menos sí que tengas claro a quién tienes que acudir si te surge un problema de esta índole. Si necesitas cualquier cosa, ¿no? De los diferentes departamentos. Y una de las cosas que no siempre se hace, que para mí es también
que ayudan a la conexión y a la Ujú. integración, es Sí. el poder conocer a personas más allá de tu equipo estrictamente necesario. Es decir, Claro. conocemos a nuestro responsable, conocemos a nuestros compañeros y ya el resto. Y es importante que vayamos integrando, pues precisamente por lo que te comentaba antes, ¿no? El darle la importancia que tiene a esta incorporación. Cuando esa persona tiene unas expectativas, una ilusión, estoy entrando en una empresa que para mí es nueva, esto es importante para mí, tengo un trabajo nuevo, el hacer exactamente lo mismo desde el otro lado refuerza muchísimo esa incorporación y ese darse espacio y tiempo para integrarse dentro de la compañía, ¿no? Pero cuando le estamos dando ese cariño desde el inicio y decir, oye, eres importante para nosotros, estamos igualmente ilusionados con que te hayas incorporado a nuestro equipo, queremos que conozcas poco a poco a la familia, ¿no? Y que vayas identificando a la gente, porque yo sé de gente que lleva meses y meses y hay personas con las que no sé quién es esto. Y tampoco tenemos que conocer a toda la empresa si es que realmente estamos en una compañía inmensa, ¿no? Pero conocer a los mandos intermedios, entender qué hace esa persona o ese departamento, cómo voy a, o sea, de qué manera puedo interactuar yo con ese necesito de X, son aspectos que pueden ayudar en la incorporación. Sí, sí, definitivamente. Nosotros lo hemos vivido en primera persona. Uno de los puntos que comentas, el conocer a personas responsables de otros departamentos o conocer el funcionamiento y los procesos de otras áreas, ha sido vital y ha sido algo que nos han requerido en el proceso de onboarding, las nuevas incorporaciones, y que ha ayudado mucho a que entiendan mejor el negocio, entiendan mejor a las personas que se ubican en los puestos clave de diferentes departamentos, y ha mejorado mucho la satisfacción de las nuevas incorporaciones. Por ejemplo, el que hayamos podido organizar desayunos con estas personas responsables de área para que le cuenten un poco a qué se dedican en su día a día, cuál es su trabajo, y que les ayuden a entender su posición dentro de la organización y también en la colaboración con estos otros departamentos. Y bueno, uno de los puntos importantes que nosotros hemos visto también para facilitar el proceso es la digitalización, ¿no? Las nuevas tecnologías en cuanto a procesos de recursos humanos aportan mucho valor en estos primeros meses y a lo largo de estas distintas fases. Y, por ejemplo, herramientas como la evaluación del desempeño a través de una herramienta digitalizada nos ayudan a conocer el avance de estas personas y poder tener también su feedback después de los primeros meses. Sí, sí, totalmente. Es más, desde el primer momento, el poder decirle a una persona, ya no eres candidato, eres empleado, ya vas a formar parte de la familia, incluso antes del día de la firma del contrato, ¿no? Porque muchas veces si se materializa eso, pues el primer día o antes cuando se firme, da igual, ¿no? Pero todo ese acompañamiento que empieza en esa comunicación, en ese mail, en esa llamada, en ese momento en el que esa persona ya sabe la respuesta al proceso, y comunicarle, transmitirle todos los pasos, tranquiliza muchísimo. Y evidentemente dentro de esa digitalización hay en las diferentes fases pues herramientas clave que nos pueden ayudar en la comunicación, en la transmisión de información, de documentación, incluso en el viaje, ¿no? De cómo jugamos para que esa persona se vaya integrando y no solo le damos el manual así en papel y mira, aquí está el organigrama y estos son un poco las cosillas que vas a ir trabajando, adquiriendo en las personas, en fin. Yo creo que hay herramientas súper potentes que nos ayudan porque nosotros tenemos que estar en parte de personas y esas herramientas, la tecnología, la digitalización, nos tienen que ayudar en nuestro día a día para que evidentemente la persona se pueda integrar de una manera mucho más cercana o humana. Ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Sí, desde luego, porque tiene un impacto total en la experiencia del empleado, esta fase inicial, este onboarding, y si hemos hecho bien todo este proceso anterior, pues nos habremos ganado una buena experiencia del empleado. Yo creo que las organizaciones cada vez son más conscientes de la importancia de contar con profesionales contentos, motivados, con una buena experiencia en los primeros meses. Maribel, como experta en employer branding, por si hay alguien que tiene aún dudas de la importancia del onboarding en las organizaciones,
¿cómo dirías que repercute en la organización y en los objetivos de la misma la experiencia del empleado, ya sea positiva o negativa? O sea, yo creo que es tan esencial, tan de lógica, que no deberíamos hacernos ese tipo de preguntas. No es por ti, pero en general lo que quiero es alentar a las organizaciones a entender que cuando una persona está bien, bueno, es que no hay mejor publicidad. Quiero decir, al final, fijaros, las empresas que para mí funcionan mejor a nivel interno y como respuesta y consecuencia a nivel externo, son aquellas que tienen marketing y recursos humanos de la mano. Bueno, ya no te digo si comunicación interna, los tres, para mí son las empresas que saben aprovechar los recursos de la mejor manera. Es decir, mirar hacia nuestro cliente potencial y a nuestro cliente interno con el mismo discurso. Cuando la experiencia del empleado está alineada y es positiva, es decir, con la cultura y la persona tiene una experiencia para él positiva y está sintonizado, está con ese sentimiento de pertenencia. Imaginaros qué dice de trabajar allí. Esa es la mejor publicidad que puede tener una empresa como employer branding, es decir, como imagen de empleador, es decir, como lugar para trabajar, atrayendo el talento que realmente necesitamos. Cuando una persona que sabe lo que es trabajar en esa empresa comparte su propia experiencia, fijaros, yo estoy a ver ofertas de trabajo que dicen empresa líder en el sector busca. Es que no somos todos líderes en el sector, eso es imposible, ya nadie se lo cree. Hay una estadística que dice que me parece que es el 76%, hay un 76% mayor más de credibilidad cuando la persona que recibe la información, o sea, la información viene de un empleado, que no por parte del CEO o por parte de la propia web. Evidentemente, las empresas todos en nuestra web decimos que somos maravillosos. El CEO va a decir que somos maravillosos. Pero no hay nada como que un propio empleado te cuente, pues que aquí se trabaja súper bien, es que estoy súper contento porque tenemos esto, porque tenemos lo otro, porque yo, para mí es importante esto y yo lo tengo aquí, puedo desarrollarme, puedo compartir con mis compañeros, tengo... Claro. Es decir, no es que todos tengamos que ser de la misma manera, pero sí que tenemos que mostrarnos como empresa de forma auténtica para que las personas que sintonicen con nosotros puedan sentirse atraídas y que formen parte de la compañía. Entonces, cuando tenemos a personas que ya están sintiendo eso, ostras, por eso te digo que al final el discurso que hacemos a nivel de marketing para relacionarnos con nuestro cliente potencial y el que podamos hacer desde recursos humanos, es decir, desde el employer branding, con nuestro empleado y con nuestro candidato, futuro empleado, van de la mano. Estamos triplicando nuestro discurso y hay una coherencia tal que evidentemente luego no nos queda otra que ver cómo sí estamos atrayendo gente que sintoniza. Totalmente. Yo también considero que la alianza entre marketing y recursos humanos es muy importante. En Endalia así lo llevamos a cabo. Y bueno, ya estamos llegando al final de la sesión, Maribel. Si tuviera que quedarme con una reflexión de la charla es la importancia de las primeras impresiones, ¿no? Es cierto que a veces pueden engañarnos, pero desde la organización debemos trabajar muy bien los primeros días y las primeras semanas de nuestros nuevos profesionales si queremos conseguir implicación, compromiso y transmitirles nuestros valores desde la organización. Me gustaría, antes de finalizar y pasar a las preguntas, ampliar un poquito más la información y conocerte a ti a nivel personal, cómo estudiaría. Sabemos que has creado el método Garben y por aquí va mi primera pregunta. Me gustaría que nos contases en qué consiste y cómo sacas brilli del bueno del que tanto hablas. Bueno, siempre digo que el brilli del bueno sucede o lo vemos cuando estamos delante de una empresa o una persona que es auténtica, que es coherente y que es educada. Porque el brilli está muy bien, brilla mucho, nos encandila, pero precisamente, y en el onboarding es un momento clave para ello, es donde nos mostramos de verdad, ¿no? Sin miedo y sin pretender gustar a todo el mundo. Entonces, bueno, el método Garben que creé
pretende en 7 fases ayudar a las organizaciones a desarrollar estrategias de marca empleadora, es decir, entendiendo esos 7 puntos que son analizar, identificar en qué punto estamos y cuáles son nuestros objetivos para la relación con nuestros empleados y candidatos, es decir, con las personas con las que nos relacionamos. La segunda fase es autoconocimiento, para mí es el punto clave de todo el programa, de todo todo el itinerario, porque ahí es donde nos conocemos a través de herramientas que nos ayudan a entender bien ese punto que te decía de la cultura, sin pretender gustar a todo el mundo. Bajamos mogollón la intensidad de nuestra ansiedad cuando queremos gustar a todo el mundo y nos damos cuenta de que eso es imposible. Y eso pasa por entender quiénes somos nosotros y pasa por contárselo al mundo. Pero en esta fase simplemente lo que hacemos es conocernos bien. En la tercera, que es alinear, ya sí que nos ponemos de mano a mano con nuestros empleados, con nuestros equipos, porque yo digo que la cultura siempre se gesta o se crea en la persona que ha ideado esta idea, esta compañía, o en los que están más, digamos, en la parte inicial, ¿no?, de todo este proyecto, pero cae en cascada con el resto de la compañía. Entonces tenemos que alinearnos con todas las personas que están dentro de nuestra empresa, precisamente para sincronizar todo esto que tenemos en nuestra cabeza, ¿no?, y entender realmente quiénes forman parte de toda esta cultura. En la cuarta fase ya sí podemos salir y ahí es donde atraemos a ese talento, entendiendo quiénes somos y comunicándolo de esa manera honesta. En la quinta fase hacemos lo que es el proceso de incorporación, en el que hemos atraído al talento que realmente conecta con nosotros. Lo que tenemos que hacer es abrir la puerta y permitirles pues entrar en nuestra casa con todo ese cariño y este camino que hemos definido ahora y que hemos comentado. La sexta fase es la de acompañar, quizás es la más larga porque ahí nos unimos nuevos empleados que llevan más tiempo, la familia al completo, por decirlo de alguna manera, con iniciativas, con acciones, con programas y proyectos que lo que hacen es fomentar que eso no se quede en un parche y que sea una integración mucho más alargada en el tiempo. Incluso, ahí es donde trabajamos pues todo lo que es el Employee Journey Map, que es el mapa de la experiencia del empleado, identificando los momentos de la verdad, entendiendo bien qué necesitan los empleados para tratar de alinearnos lo máximo posible y hacer que esa relación dure el tiempo que dure en la compañía, pues sea agradable y de calidad para ambas partes. Y la séptima es la de anclar, precisamente un poco para cerrar lo que es este círculo que empezamos con el análisis, ¿no?, de la situación, un poco para reforzar lo que te decía en la fase anterior, que esto no se quede vale, cuando necesitamos, pues ponemos esta tirita y ya está en esta fase, ¿no? Que es, cuando somos así, no tenemos que trabajar tanto. Somos así y se ve. Y esa es la parte de cierre del programa. Claro, ese es un punto especialmente importante. Vale, muchas gracias. Nos gustaría también hacerte un pequeño test que siempre hacemos en estos HR Moments. Es un test que luego te pasaremos para comprobar el resultado y saber qué tipo de HR Lover eres. De los siguientes perfiles, ¿con qué tipo de HR Lover te sientes más identificada? Te voy a dar varias alternativas. La A sería directora de la felicidad, donde tu objetivo es que los colaboradores vengan a trabajar con una sonrisa. La B, coach, que los demás consigan su objetivo, es el tuyo propio. La C sería analista, eres una fan total de People Analytics. Y la D sería innovadora, no hay tendencia de recursos humanos que se te escape y te encanta crear cosas nuevas. ¿Con cuál te sientes más identificada, Maribel? Esto es muy difícil porque yo te diría que soy un poco todo, pero en dosis diferentes. Te diría que soy más coach que otra cosa, después directora de felicidad, innovadora y por último amante de los datos. Tienen que estar sí o sí porque si no, no tenemos argumentos posibles, pero reconozco que esa es la parte de la que quizás no me tiraría de lleno así de entrada emocionalmente, me voy a las personas y a que cada una de ellas sí que consiga su objetivo.
Nos quedamos con ese orden y vamos a pasar del test y a ver qué nos dicen Genial. los resultados. Genial, y queremos continuar con algunas preguntas más por conocerte un poquito más. Muy bien. En primer lugar, me gustaría saber qué referentes tienes dentro del sector de la gestión del talento. Pues mira, hay muchas personas que están fuera, que para mí son fuera, digo, de la propia empresa, que son expertos. Te diría, por ejemplo, Eva Collado Durán lleva un montón de años trabajando con empresas y con personas para fomentar, mejorar, ¿no?, lo que es el desarrollo de las personas, la gestión del talento. Pero me gusta mucho fijarme en personas que están en las propias compañías, en el día a día, gestionando los mismos equipos, ¿no? Te daría, por ejemplo, dos personas que además aportan muchísimo contenido en LinkedIn y que para mí son referentes. Sería, por ejemplo, Sergio de la Calle, que es director de lo que es de Universitas, que es la escuela de formación dentro de Telefónica. Sí. Es una persona que para mí es referente porque ha mostrado que otra manera de liderar y gestionar personas es distinta, integrando pues todo lo que es el bienestar a través del humor, que es tan complicado, ¿no? Cuando parece que dentro de las empresas tiene que ser todo tan rígido, tan serio, tan profesional, que el humor está pues apartado, porque eso forma parte de nuestra vida personal y del fin de semana, ¿no? Te hablaré de Juan Martínez, que también es el director de la parte de personas, cultura, de No Mood, que es lo que antes era The Systems. Por razones muy similares, creo que el gestionar personas desde la parte más humana, desde la parte más de verdad, es decir, como somos, y no me pongo el rol de director de recursos humanos y tengo que apagar fuegos y resolver cosas en el comité y todo el mundo. Romper con ese rol me parece esencial. Y estos son dos ejemplos que para mí son referentes en la disrupción a la hora de liderar personas desde la forma más aterrizada posible, con mogollón de sabiduría, con un liderazgo transformacional, me atrevería a decir. Luego te hablaría, por ejemplo, de Susana Gómez, que es la CEO de Smart Culture, que es una consultora de recursos humanos, de gestión de talento, de cultura, de transformación de cultura, que está súper cerca de las empresas. Y que es una manera también, desde el otro lado, ¿no?, de la mirada de la consultora, de cómo realmente aterrizar los proyectos para que dentro haya un resultado que no nos centremos simplemente en el dato, ¿no? Yo siempre me voy a las personas y al final creo que estos serían como algunos referentes que para mí son. Siempre intento ver personas reales que, más allá de que puedan ser más o menos famosas, en su día a día son auténticos líderes. Desde luego, nos quedamos con esos nombres para poder seguir su trayectoria. Siguiente pregunta, Maribel, ¿qué es lo próximo a tachar en tu lista de to-do? Pues te diría que escribir un libro, pero va a ser en 2024. ¿Vale? Pero sí, está en la lista de to-do y voy a ver así cuando pueda. Pero sí, está en mi mente. Vale, muy bien. Si hablamos de superpoderes, ¿qué superpoder te gustaría tener y para qué lo utilizarías? Pues mira, el superpoder que me gustaría tener es poder apretar un botón interno en mí y en los demás cuando haya descentre emocional, cuando haya malestar y podamos equilibrarnos rápidamente. Es decir, tener esa capacidad de poder equilibrarnos, sentirnos en paz, en calma, para alinearnos y poder tomar las decisiones que más nos hacen sentir bien. Pero claro, muchas veces estamos perdidos, ¿no? Entonces, tener la capacidad de hacer con el botón ¡pum! Ya está, Encontrar la claridad y serenidad. bienestar. Sí, yo creo que eso sería genial. Bueno, esperemos que encontremos ese superpoder más pronto que tarde, ¿verdad? Pues sí. Muy bien. Y por último, ¿qué momento profesional de tu vida pondrías como ejemplo de éxito? Pues te diría que el momento en el que, sin yo planearlo,
porque yo además soy como muy planificadora y creo que eso me ayudó a aprender también cosas de mí misma. El hecho de, bueno, darme cuenta que al escucharme estaba acercándome a mi éxito, ¿no? Es decir, en el momento en que en la conversación con otra persona que me ayudó a identificar hacia dónde tenía que ir yo y poder construir eso que no estaba ni construido en mi cabeza. Es decir, cuando ella me dijo, si tú quieres ser no sé, actriz, pues estudias guionismo para qué. Si quieres ser directora tratas de estudiar y si quieres ser algo que no existe, lo inventas. Y eso para mí fue un antes y un después. Yo creo que escuchar esa voz interna que me ayudó a construir eso que era una conversación que se podía haber quedado ahí, ha sido el germen de todo lo que he conseguido hasta ahora. Entonces, escuchar eso y no olvidarme jamás de eso, para mí es el mayor éxito profesional. Poder escucharse a uno mismo, ¿no? Este tipo de mensajes. Sí, a veces no es fácil, pero no hay nada más satisfactorio que el poder hacer algo con lo que tú sientes que estás absolutamente alineada. Y a veces es difícil por lo que te decía, ¿no? Estamos acostumbrados a que las cosas, no, es que yo tengo que ser esto, y es que tengo que ser lo otro, y esto toda la vida esto, y entonces esto es lo que se hace. Y éxito es ir, éxito es hacer, no importa el cómo, porque lo vamos a ir descubriendo, que eso es una de las cosas que a mí me ha costado, si no entendía cómo hacer las cosas, era como un parálisis por análisis, ¿no? Y el poder escuchar y decir fluye, porque hay una vocecilla interna que te está diciendo que es por aquí, y ya se irá viendo. Entonces, el éxito para mí no es el resultado, es el caminar, es el hacer, es el levantarte y estar ahí escuchándote y decir es por aquí. Perfecto, Maribel. Con esta reflexión nos quedamos y ahora pasamos a las preguntas de todos los participantes. Genial. Creo que ya ha ido preguntando la gente algunas... sí, tenemos por aquí algunas preguntas a responder. Voy a ir planteándotelas. Muy bien. En primer lugar... Bueno, las 4 Cs no lo han podido oír bien. No sé si podrías repetirnos cuáles son las 4 Cs, por favor. Sí, son claridad a la hora de explicar las responsabilidades del puesto, las funciones, los objetivos, que la persona tenga claridad en ese punto. Cumplimiento a la hora de enseñar cuáles son las políticas de la empresa, es decir, qué tenemos que hacer, qué tenemos que cumplir, la persona tiene que saber cuáles son como las normas, ¿no?, de la casa. Cultura, porque ahí están las formales, las informales, cómo es vivir dentro de esta empresa, el tupillo, ¿no?, que forma parte de la compañía. Y luego la conexión, ayudarle a la hora de generar vínculos, de establecer relaciones, o sea, todo lo que es la parte humana, ¿no?, de las relaciones y los vínculos que pueda tener con los demás. O sea, cumplimiento, claridad, cultura y conexión. Vale, perfecto. También nos pregunta Angélica, ¿cómo podemos trasladar esas normas informales en el onboarding? ¿Cómo podemos, perdona? Trasladar esas normas informales. Cuando hablábamos de esos modos de hacer que igual no están escritos en ninguna parte, ¿cómo podemos trasladarlos en el proceso de onboarding a los nuevos empleados? Bueno, yo creo que cuando los tenemos muy integrados sí que los podemos tener como una especie de, oye, mira, nosotros hacemos esto, habitualmente pues los viernes hacemos las cervecitas en tal sitio, o los lunes el que llega antes pone los croissants y los cafés, yo qué sé, cosas así. Eso más o menos sí que se le puede ir trasladando. Pero luego hay una serie de iniciativas y acciones que podemos introducir incluso desde antes de la incorporación, ¿no? Por ejemplo, te diría pues un pequeño vídeo donde los propios compañeros cuentan anécdotas o hábitos con los que habitualmente ya se relacionan o tienen más integrados. O incluso incorporar en esa agenda las primeras semanas, integrarle en esas iniciativas o en esas actividades que están para, a través de la relación que vaya adquiriendo con las diferentes personas, un poco lo que comentábamos antes, también el conocer a las diferentes personas de otras áreas, también genera conversaciones y diálogos que integran mucho este tipo
de ideas, de hábitos, de rutinas que están más integradas en el día a día y que no están en la formalidad. Yo le haría que la persona se integrara, o sea, que conociera, se metiera en la cazuela casi, ¿no? Para poder experimentarlas por sí misma cuanto antes. Claro. Otra pregunta que nos plantea aquí, en este caso Olga, nos dice: entiendo que un buen manual de bienvenida en el momento de la firma del contrato y posteriormente la presentación de los distintos miembros de la empresa puede ayudar. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo vemos si el manual de bienvenida puede ayudar junto a la presentación de los distintos miembros de la organización? Entiendo que la respuesta es sí, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, un buen manual de bienvenida es casi como no estás solo. O sea, aquí tienes dónde apoyarte. Aquí tienes lo que decíamos antes, ¿no? La información básica para que tú no te sientas perdido al entrar, ¿no? Tiene que tener la información no solo lo que decíamos formal de normas y políticas y tal, sino que ahí tiene que haber la parte incluso de que decíamos de más coloquial o, oye, ¿dónde puedes cogerte un café si quieres? ¿Dónde están todas las cafeteras en esta compañía? ¿Dónde puedes hacer un descanso? O sea, cualquier cosa. ¿A quién tienes que llamar si se te ha estropeado el móvil o te falta, yo qué sé, en la mesa? Es que tenga esa persona ese manual de bienvenida con no solo lo que decíamos, el contrato y la presentación de las diferentes personas, pero que él tenga ese pequeño ancla de información básica que a la que él va experimentando ya puede hacerlo de viva voz con las personas con las que van encontrándose. Pero eso es casi como lo primero que tenemos que ofrecerle, sí. Desde luego. Y de hacer también un tour por la organización el primer día, explicándole pues, dónde está cada cosa, quién es la persona para determinadas cuestiones, es vital, desde luego. Nos preguntan ahora, Rocío, ¿cómo gestionar desde recursos humanos toda la documentación a entregar en materia laboral, PRL, LOPD, políticas, etcétera? Es muchísima documentación para un primer día y para procesar por parte del empleado, todavía más cuando su contratación es eventual. Total. Bueno, evidentemente yo creo que aquí hay que hacer como diferentes fases, ¿no? ¿Cómo queremos hacer esta incorporación? ¿Cuántas personas están afectadas, es decir, participan? Y yo haría esto antes incluso de la incorporación. Hay cosas que podemos pedirle a la persona, incluso a los diferentes agentes que tenemos de diferentes departamentos, ¿no? Para que tengamos cuanta más documentación preparada, firmada o elaborada o lo que sea, antes incluso. Y el día de la incorporación, si la persona ya le hemos pasado información, ya le hemos incluso pasado algún vídeo explicándole qué significa esta firma para que ya la pueda traer hecha. Es decir, podemos hacer pequeñas acciones que ayuden a que la persona el primer día, incluso si es una firma, sea todo como mucho más ágil. Y hay cosas incluso que yo no haría todas en el mismo momento. Hay cosas que podemos pues hacer por fases en las diferentes días de contratación. Evidentemente, si la contratación es eventual, no sé, también hay que tener en cuenta pues esto, ¿no? Cuánto tiempo va a estar esa persona en la compañía, pues hacer dividir un poco esto en un tiempo que no se permite, pero sí que lo podemos, no hace falta que esté todo y que se ponga la persona 3 horas ahí, no sé. O sea, sí que lo podemos hacer mucho más ameno, más dinámico, haciendo que incluso, como te decía, partiéndolo en fases antes, el primer día e incluso en los días posteriores. Sí, además esta es una necesidad de muchas organizaciones, nosotros lo vemos en el día a día y para agilizar estos procesos, el poder contar, por ejemplo, con una herramienta, con un módulo de firma digital que te permita agilizar todos estos procesos, integrar los datos en una misma plataforma, ayuda mucho también a mejorar la experiencia del empleado, reducir el consumo de papel y que la información esté más ordenada y podamos agilizar y eficientar el proceso. Nos plantea también Olga, bueno, hace un comentario de que ellos entregan el contrato en mano en el momento de la firma del contrato, el manual de bienvenida, creo que es una buena práctica, junto a la LOPD y la información del PRL. Luego, por otro lado, nos pregunta,
Noelia, ¿qué ideas concretas podéis darnos para mejorar el onboarding? No sé si podemos hacer un highlights de las medidas que consideres más importantes para mejorar el onboarding. Ideas concretas para mejorar el onboarding. Yo me centraría en, o sea, si entendemos que la clave es la experiencia de la persona, creo que eso nos puede dar como mucha amplitud de posibilidades. Ideas concretas, yo te diría, basándonos en esto, es la ilusión no puede decaer, por lo cual el momento en el que le comunicamos a la persona que ya es empleado hasta que viene el primer día, ahí tenemos que hacer pues vídeos, enviarle la información, a explicarle en diferentes voces si queremos pues cómo va a ser su bienvenida, cómo va a ser los primeros días, qué es lo que va a pasar. El primer día, con ideas concretas, un desayuno súper especial o una comida, lo que queráis, que tenga en su mesa todo lo que va a necesitar y más. Es decir, no solo le demos su ordenador, su móvil y su agenda corporativa, sino que como hoy es especial, pues va a tener un detalle, un regalo, incluso que el resto de los compañeros le haya hecho algo diferente. Tenemos que darle la importancia que tiene a esa incorporación para que eso realmente tenga sentido. Y evidentemente yo te diría que agendar la primera semana y las 3, 4 siguientes sí o sí tienen que estar. La persona tiene que saber cuáles van a ser los pasos que va a dar nada más pisar la empresa. Entonces, yo creo que ideas concretas, te diría, una de las cosas previas que podemos hacer es sentarnos con la gente con la que sí o sí va a interactuar, crear ese equipo de mentores, ¿no? Por decirlo de una manera que le van a acompañar y que se van a presentar como tal para que esa persona entienda que esos son como casi sus guías, ¿no? Que le van a ayudar. Entonces, si esas personas le explican bien y ese manual de bienvenida y toda la información que hagamos previa, esa persona tiene claro todas las actividades en las que va a participar, porque lo hayamos hecho previamente, nos ayudará no solo a nosotros para no ir como en un cohete y con el petardo atrás persiguiéndonos, sino que podamos ir tranquilos y la persona, esa tranquilidad de poder saber en todo momento que nos están cuidando. Entonces, aterrizar mucho las ideas, las actividades con el equipo, los juegos, las comidas, las escapaditas a otras áreas para conocer qué están haciendo los demás. O sea, ideas aterrizadas como estas, ¿no? Que al final ayudan a la integración y sobre todo, una cosa para mí súper importante es que cada semana el responsable, el líder, la persona a la que tiene que reportar, se tiene que sentar con él, con esa persona. No solo para hacer un seguimiento del puesto de trabajo, sino para acercarnos a la persona, escucharle, saber cómo se siente, entender sus necesidades, sus expectativas que estamos cumpliendo y sobre todo para atenderle en las dudas del día a día y además para validar esos objetivos que habíamos marcado inicialmente, ¿no? Y hacer la pivotación que sea necesaria. Pero es que eso es tan importante y ancla tantísimo a la persona. Luego ya pueden venir mil historias, porque esto es como las relaciones, ¿no? Tú estás con tu pareja, tú puedes hablar mucho, pero luego salen, los conflictos forman parte de la relación y no pasa nada. Pero tenemos que tener como unas bases, ¿no? Unos cimientos para que cuando surjan las cosas tengamos herramientas. Así es, y desde recursos humanos también nos toca liderar, ¿no? Esos acompañamientos, involucrar a los managers o a los responsables en esos procesos de seguimiento y de acompañamiento. Y me gustaría aportar también, nosotros le damos importancia al poder monitorizar la satisfacción de los empleados que se incorporan. Mandamos unos cuestionarios al mes o a los 3 meses para poder hacer un seguimiento y poder evaluar si la gente está contenta con el onboarding, si ha habido alguna necesidad, alguna problemática y ver cuál es la tendencia, ¿no? de los datos. Esto lo hacemos a través de nuestra plataforma y así medimos cuál es la satisfacción de las nuevas incorporaciones. Súper, los datos que decíamos antes, ¿no? Es. El dato es lo único que nos ayuda a tomar decisiones lo más acertadas posibles, ¿no? Pero podemos decir, sí, está genial,
pero cuando ya tienes, la gente te está diciendo tienes ahí un dato, súper. Sí, sobre todo involucrar a las personas que puedan participar para que la persona que se incorpora se sienta arropada y sienta que tiene alguien allí en quien puede confiar y con quien puede contar, ¿no? Más preguntas. La principal dificultad que me encuentro es implicar al negocio en hacer los onboardings, hacer entender que no se trata solo de algo que prepara recursos humanos. Estamos justo hablando de esto. No quiero quedarme solo en convocar y agendar citas con responsables si luego los mensajes o contenidos son vacíos o de poco valor. Se ha cortado la pregunta, pero bueno, ¿algún consejo, me imagino, para este problema? Algún consejo va a ser difícil porque al final se va a encontrar con esta dificultad. Yo creo que aquí la raíz está, el problema base está en que no hay una cultura donde esto esté integrado. Es decir, en la cultura esto tiene que estar cristalino. Y cuando recursos humanos tienen que liderar esto con esta dificultad, que la entiendo perfectamente porque es... no es que sea más de muchos consumidores tontos, ¿no? Pero al final, ciertamente, recursos humanos tiene este reto que muchas veces tiene que arrastrar a los de arriba, a las diferentes áreas, y es, bueno, pues ponemos eso, lo que decía ella, ¿no? Agendamos citas, que se va a incorporar la gente y vamos a... Esto no es una cosa de recursos humanos. Una de las claves de esto para mí es, tú lo has dicho, tenemos que liderar este proceso, pero esto es de todo el mundo, porque al final, y ahí está yo creo que el gran reto, lo que le pasa, creo que es Alba, ¿no? Has dicho, Sí. cuando somos capaces de trabajar previamente a esta necesidad, es decir, sentarnos con las personas que están arriba, con los que toman decisiones estratégicas, esto tiene que estar sí o sí, y tenemos que hacerles entender la importancia que tenía, lo que decíamos antes. Fijaros, cuando el 59% de la compañía, el 59% de la plantilla está dispuesta a irse por mismos similares funciones, como decíamos, estamos hablando de dinero, estamos hablando de que a la empresa le cuesta que cada vez que se incorpora a alguien tenemos que invertir tiempo, dinero. A las empresas les cuesta un 10% más de salarios cuando no tienen una mercancía potente. Sí. Si tenemos argumentos de este tipo hacia los de arriba, vamos a poder convencerles mucho más para que entiendan que no es algo de recursos humanos. Escuchadme, que es que tenemos que incorporar a esta persona y vamos a intentar. No, es que lamentablemente lo vamos a tener que ir haciendo poco a poco. El objetivo es que esto esté integrado de manera que no haya que luchar contra la primaria para que nos escuchen, ¿no? Entonces, bueno, te acompaño en la dificultad. Alba, yo te diría simplemente que es algo que todo lo que podamos trabajar previamente para que esté integrada en la cultura, de lo contrario van a ser finitas, van a ser parches temporales que lamentablemente se van a estar viendo. Vale, nos preguntan también por aquí, ¿tenéis programas de buddies y qué tal funcionan? Bueno, en este caso, si quieres puedo responder yo. Sí. Nosotros sí que tenemos un programa de acompañamiento con mentores que llamamos y que además de la figura del responsable jerárquico, tenemos pues, una persona que es el nexo de contacto para cualquier problema que tenga esta nueva incorporación, también formar en materias concretas, en darle visibilidad sobre las herramientas de trabajo, procesos, etcétera. Y el funcionamiento es muy bueno. El contar con una persona de referencia que puede estar disponible en cualquier momento. La verdad es que es algo que nos han agradecido mucho las nuevas incorporaciones en el onboarding y que además nos han destacado en esos cuestionarios de satisfacción, en esos cuestionarios de feedback, como uno de los puntos más importantes. Así que, sí, Carlos, si tienes alguna duda de implementarlo o no, te recomiendo que lo hagas porque la verdad es que el funcionamiento es muy bueno. Sigo con las últimas preguntas ya. Nos dicen por aquí, ¿en vuestras organizaciones se realiza algún tipo de evaluación del onboarding que se hace? Bueno, en nuestro caso particular nosotros hacemos este seguimiento del que hablábamos a través de unos cuestionarios, a través de unas sesiones de acompañamiento cada mes, cada 3 meses, pues al mes, a los 3 meses y a los 6, con esa periodicidad.
donde nos juntamos con la persona que se incorpora, hacemos un seguimiento del cuestionario de feedback que ha rellenado y también unas sesiones con los responsables para que tenga feedback por nuestra parte. En este momento en el que igual tienes menos confianza, ¿no?, en la organización porque eres nuevo, pues que también tengas un poquito de feedback por nuestra parte de qué tal van las cosas y de si tienes alguna necesidad. David, no sé si se te ha escapado, Conchita creo que había comentado sobre el onboarding cuando la persona no está. Gracias, Miguel. Que Sí, me parece importante. nos había escapado. Respondemos a Conchita, el onboarding es mucho más complicado cuando el personal está fuera de la central. ¿Qué recomendáis en estos casos cuando la gente está más sola? Aquí te diría, Conchita, que la clave es la comunicación. Cuando no estamos juntos tenemos que hablarnos, ¿no? Y ese es el puente que hay más fuerte. Entonces la persona tiene que saber que independientemente de la distancia física, estamos cerca. Desde el primer momento, comunicación sí o sí. Tenemos que tener muchos más, más actividades agendadas, no te diría reuniones, simplemente la persona tiene que saber que vamos a ir haciendo juntos para que de la mano pues no se sienta tan sola. Pero para mí la clave es la comunicación. Tiene que sentir que estamos ahí, las diferentes personas que participemos en el proceso de incorporación y la información, más allá de comunicarnos y que se nos oiga, es que le decimos, ¿no? La persona tiene que tener la tranquilidad de saber qué va a pasar en cada momento. Claro, desde luego, esto nos pasa también mucho con el auge del teletrabajo, ¿no? Ahora en muchas organizaciones tenemos estos modelos híbridos o remotos y nosotros en particular lo que hemos hecho es desarrollar mucho en el portal del empleado todo el módulo de comunicación interna y que todas las personas, estén aquí presencial o no, puedan acceder a información clave sobre fechas de formaciones, eventos, noticias importantes para el empleado, y esto ayuda mucho a la gente que está en remoto, que está en un centro de trabajo diferente, a poder sentirse más parte del equipo. Te diría que incluso cuando estamos a distancia, la digitalización, ¿no? Como nos han visto las herramientas que nos pueden ayudar, procesos de gamificación que nos ayudan a que la persona pues, participe a través de un juego que es mucho más ameno y más dinámico, pasar las diferentes fases, ¿no? O sea, que hacerle que sea más divertido y eso, con mucha comunicación y mucho más cercano. La gente estaba preguntando un poco los nombres, creo que ya se los han ido dando. Sí, Susana Gómez. Pero Susana Gómez Collado. Foronda, que es el segundo apellido, es Susana Gómez Foronda, que es la CEO de Smart Culture, Eva Collado Durán, Sergio de la Calle y Juan Martín. Vale. Sí, es la CEO de Smart Culture. Creo que ya se necesita ir lo escribo, pero vamos, yo creo que... Vale, genial. Y luego nos pregunta Carmen también qué tipo de acciones tienen mayor impacto en el onboarding y en el pre-onboarding. Ya hemos hablado un poquito de estas acciones, creo que ya hemos dado respuesta. De la figura del buddy también. ¿Cada cuánto tiempo se debería hacer una breve reunión y encuesta con el trabajador? También, mensual, trimestral, al mes, en los 3 meses también, a los 6 sería interesante. Es que depende de los objetivos de esas reuniones. Por eso te decía, una cosa es que el responsable con esa persona se siente cada semana, y yo creo que cada semana es importante porque hay una vinculación especial y esa persona tiene que no solo responder a unos objetivos y demás, sino que tiene que sentir que estamos ahí. Y luego, pues evidentemente, al mes, a los 3 meses ya tiene que ver más con las funciones del puesto de trabajo, los objetivos, las expectativas. O sea, hay que ir viendo para qué queremos hacer todas estas sentadas, ¿no? Y al final se trata de que haya una buena vinculación con la persona y a la vez que la persona pueda ir adquiriendo pues esa integración en el puesto de trabajo y pueda ser mucho más productivo. Claro. ¿Hay alguna pregunta aquí o alguna apreciación relativa a la firma digital, a la firma electrónica, la importancia de poder gestionar estos procesos de manera digital? De cara al onboarding virtual, ¿cómo podemos gestionarlo? Bueno, a través de herramientas como pueden ser Teams, Zoom, nuevas tecnologías, ¿no? Exactamente. Sí, lo que hemos comentado, al final yo creo que apoyarnos en este tipo de recursos ayudan a que independientemente de dónde esté la persona o dónde estemos nosotros, pues se pueda solventar. Hoy en día es que estamos hablando aquí todos y cada uno de vosotros está no sé dónde,
yo estoy en el Escorial, cerquita de Madrid, no sé dónde está, al final no importa, ¿no? Tenemos herramientas que nos ayudan a acercarnos y a lo mejor hacer oye, nos vemos las caras antes incluso de empezar, que rompamos el hielo, o sea, hay un montón de cositas que podemos hacer para que la persona se sienta que estamos ahí. Perfecto. Nacho nos plantea también cómo hacer un onboarding cuando el puesto de trabajo es itinerante, por ejemplo, un conductor de autobús, donde no hay lugar ni tiempo para hacer el onboarding y los perfiles no son excesivamente digitales. Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que aquí una de las cosas es que antes, en esa fase de antes de entrar, la persona tenga pues todo ese conocimiento, toda la información, la parte divertida de todo lo que significa trabajar en la compañía. Entonces, a mí me parece que es interesante incorporar, además de mi día a día, porque yo tengo que salir con el autobús y ese es mi puesto de trabajo, y es lo que hago, yo no voy a un sitio siempre a sentarme en una oficina, que tengamos como diferentes acciones en las que incorporamos a la persona, pues eso, a hacer realidad lo que le hemos contado, ¿no? A conocer, pues hacer acciones con otros compañeros, iniciativas que surgen de la propia central para que conozca qué es trabajar en el staff, ¿no? O, ¿quiénes son esas personas que cuando tienen un problema con la nómina no ayudan? ¿O quiénes son las personas que cogen el teléfono si algún cliente llama diciendo yo qué sé qué? O sea, sentirme parte de esta empresa significa conocer dónde estoy. Y eso pasa por pisar las oficinas de vez en cuando, no porque tengo un problema y entonces me llama recursos humanos o quien sea, ¿no? Yo creo que hacer el onboarding de alguien, como ha puesto Nacho el ejemplo de un conductor de autobús, creo que es interesante entender cómo esa persona puede sentir que está integrada, más allá de conocer la ruta por donde tiene que ir y las paradas que tiene que hacer, ¿no? Y conducir, ya está. No se trata de que necesitamos una persona para eso. Necesitamos una persona que sienta que le gusta conducir, que le gusta llevar a gente de un sitio a otro y que le encanta eso, pero que además no le da igual 880 en cuanto a empresas. Es decir, quiere estar con nosotros. Entonces, para eso tenemos que ayudarle desde el inicio a que conozca bien. Entonces, yo haría como incorporaría antes incluso de la propia incorporación, pues esas acciones que ayuden a entender dónde se está metiendo. Vale, perfecto. Maribel, nos quedamos ya sin tiempo prácticamente. Vamos a responder una pregunta más para que podamos dar respuesta a Pablo, por ejemplo, que es la última pregunta que tenemos. Y dice así: ¿cuáles son las tendencias actuales de funciones de recursos humanos con el trato de las nuevas tecnologías? Pues lo que hemos comentado antes de la gamificación, creo que incorporar juegos, dinámicas, que incorporen pues, inteligencia artificial, que incorporen herramientas más allá de comunicación en cuanto a documentos y información de Teams y demás, sino que ayudan a la persona a conocer la cultura de la empresa y a conocer pues, los diferentes retos a lo mejor que se va a encontrar. Creo que una de las herramientas que yo diría es esta, ¿no? La gamificación, que bueno, no es nada nuevo, que dice que al final está muy incorporada, pero me parece que es algo que no todas las empresas están utilizando de la mejor manera para incorporar, pues eso, algo divertido dentro de lo que podría ser algo un poco más aburrido. Desde luego, creo que es una de las tendencias que más despuntan y además de las más efectivas. El poder poner a alguien en un contexto de juego creo que es muy motivador y que hace que todos queramos aprender de determinado proceso. Muy bien, Maribel, pues con esta pregunta nos quedamos. Quiero agradecerte todo tu tiempo de hoy, la participación en el webinar. A todos los demás participantes que habéis asistido, gracias por vuestra participación y asistencia. Y quedamos en contacto para el próximo HR Moment. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.